de que tenga la facultad, ¿verdad? O la habilidad de operar el equipo para garantizar un diagnóstico. Entonces, si bien, como les decía, buenas noches a los que se están integrando, estamos hablando de que vamos a empezar una nueva unidad, que son los ultrasonidos. Vamos a empezar haciendo una introducción al tema, ¿verdad? Y vamos a ver uno de los principales ultrasonidos que vamos a utilizar en la práctica médica. Entonces, jóvenes, marcan asistencia, por favor, quienes se están integrando. Bienvenidos. Vamos a iniciar con la primera clase, que es la introducción a los ultrasonidos. Voy a compartir la pantalla. Cuando se ponga la clase y puedan verla, me confirman si ven la presentación y si me escuchan, por favor. Me confirman si les sale la presentación de ultrasonidos y si me escuchan bien. Excelente, gracias. Entonces, vamos a hablar, ¿verdad?, de los ultrasonidos, los principios generales, los modos de trabajo más habituales que se emplean en este tipo de diagnóstico por imagen. Vamos a partir de la historia, cuándo se genera o cuándo empiezan a utilizarse este tipo de energía mecánica en la valoración de pacientes. Desde 1974, Lázaro Spallanzani es un científico que le llama la atención cómo podían cazar y cómo podían ubicarse o volar en la oscuridad los murciélagos, pues ya que tienen una visión un poco torpe. Entonces, él empieza a analizarlos y mira que él observa que los murciélagos hacen sonidos con la nariz y con la boca y mediante la utilización de este sonido, ellos logran identificar las presas o logran volar, ¿verdad? Y no chocar con árboles, ¿verdad? O con algún objeto. Y esto es debido a que ese sonido que ellos generan a través de su nariz y su boca es captado a nivel de ecos por sus orejas, ¿verdad? Entonces, él describe que los murciélagos tienen esta condición que se llama o la designa como ecolocalización. Es decir, ellos perciben ese sonido que emiten una vez que choca con la presa o con un cuerpo, ¿verdad? O un árbol. Entonces, ese sonido genera ecos que él lo recibe y eso le indica, ¿verdad?, al murciélago qué tamaño o a qué distancia está el objeto, ¿verdad?, al que se está acercando. Y a partir de ahí se empiezan a hacer estudios sobre el sonido, ¿verdad? El sonido es una energía mecánica que viaja a través de la materia en forma de ondas. Entonces, a medida que se va haciendo estudios sobre esta energía, también se van descubriendo ya en 1880 ciertos materiales como el cuarzo y la turmalina, que son minerales, ¿verdad? Son una especie de rocas o cristales que tienen la capacidad de generar potenciales eléctricos al estar sometidos a energías. Y ellos también tienen la capacidad de generar esta energía mecánica, que es el sonido, ¿verdad? Luego, ya en 1915, ya cuando estamos en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Para eso, a nivel de los barcos y los submarinos, se empiezan a crear ciertos aparatos que le permiten detectar a través de la generación de ondas de sonido y la captación de los ecos de este sonido, empiezan a identificar, ¿verdad?, barcos o submarinos enemigos, ¿verdad?, o alguna roca para evitar chocar o las profundidades, ¿verdad?, evaluar la profundidad a la que se encontraban. Y esto empieza a utilizarse este tipo de energía mecánica en los barcos a través del sonar, ¿verdad?, que es este aparatito que se crea en los barcos. Ya luego, en 1945,
se empieza a utilizar la energía sonora, ¿verdad? En el área médica, ¿verdad? Ellos empiezan a hacer investigación donde descubren que también este tipo de energía puede atravesar el cuerpo y generar ondas sonoras que se reflejan como ecos y se pueden almacenar o interpretarse como una imagen. Entonces ya en 1945 se empiezan a hacer los primeros equipos de ultrasonido. Como lo ven en la pantalla, eran equipos grandes, incómodos, donde el paciente era sumergido en agua, ¿verdad? Como les digo, en su primera utilización del sonar era en los barcos, entonces ellos también identifican que el sonido viaja con mayor facilidad a través del líquido. Entonces, los primeros equipos de ultrasonido, el paciente tenía que ser sumergido en líquido para que ser sometido a esta energía sonora y así ellos captaban imágenes del interior del cuerpo. En 1957, ¿verdad? El equipo ligeramente más pequeño, pero siempre incómodo, ¿verdad? El paciente era sumergido en agua y la información que se obtenía de la interacción de la onda sonora con el cuerpo era una imagen como la que tienen acá abajo, donde se miraban escalas de brillantez, o sea, se miraban zonas más brillantes y zonas sin brillo, ¿verdad? O más oscuras, y eso le daba o generaba una imagen del interior del cuerpo. La primera utilización de los ultrasonidos fue en el área obstétrica, sobre todo para valorar la frecuencia cardíaca. En el área médica, ahí es donde se empezaron o empezaron a notar la gran importancia de este tipo de equipos de diagnóstico por imagen, porque era un estudio que no sometía a ningún riesgo, tanto a la paciente como al bebé, ¿verdad? Ningún riesgo como cuando estábamos hablando de los rayos X, ¿verdad? Que lo ideal es no hacer estudios de rayos X por los riesgos, ¿verdad? En el riesgo biológico en los bebés. Entonces, el ultrasonido pues cayó como al niño al dedo al área obstétrica porque permitía evaluar tanto a la madre, pero sobre todo al feto, sin generarle ningún riesgo. Ya en 1970, el equipo de ultrasonido, ¿verdad? Se moderniza y es integrado a una máquina con un detector digital, ¿verdad? Y un convertidor de que nos genera las imágenes en computador. Asimismo, se crea esta parte del ultrasonido que son los transductores y el transductor evita o facilita la utilización porque ya no es necesario introducir al paciente en un medio líquido. En 1983, ya la empresa Toshiba crea el primer equipo de ultrasonido en 2D, ya más parecido a los actuales, ¿verdad? Que incluso es un equipo que ya cuenta con otro modo de trabajo como lo es el Doppler, donde se puede o nos permite valorar el flujo sanguíneo dentro del interior del cuerpo y todo esto observado en tiempo real. Es decir, que mediante los ultrasonidos nosotros observamos en tiempo real lo que está sucediendo en el interior del cuerpo. Ya las máquinas nuevas, ¿verdad? Digitales, son capaces de expresar la imagen obtenida por los ecos sonoros en una imagen digitalizada que nos permite ver inmediatamente lo que está sucediendo en el interior del cuerpo. Ya para 1994, ¿verdad? Se generan formatos más precisos, como son el ultrasonido 3D y el 4D, que nos permite observar imágenes no solo en segunda dimensión, sino que ya en una tercera dimensión o en cuarta dimensión, que ya es con movimiento, ¿verdad? Ver el movimiento en tiempo real en tercera dimensión. Esto es muy utilizado en el área obstétrica. Médicamente, su funcionalidad es para evaluar o detectar alteraciones morfológicas en el bebé, ¿verdad? Como labio leporino, valorar bien las extremidades, tener una mejor visión de este bebé. Sin embargo, pues comercialmente también ha tenido un gran auge porque es la fotito del bebé, ¿verdad? Los papás, las mamás quieren ver a quién se parece el bebé, cómo está, si está riéndose, ¿verdad? Lo que está haciendo ya el área
emocional, ¿verdad? De un embarazo, entonces esto nos permite verlo también. Entonces, hablando de los ultrasonidos, ¿verdad? Como les explicaba, el sonido es un tipo de energía. Es un tipo de energía mecánica que viaja a través de la materia en forma de ondas y lo hace en un tiempo determinado. Estas ondas tienen una unidad de medida que es el hertz, que es las ondas se van a medir por frecuencia de pulsos y se mide en hertz. Los ultrasonidos están en unas frecuencias que no son audibles al oído humano. Nuestros oídos están entre 20 y 20.000, o tenemos la capacidad de escuchar frecuencias de 20 a 20.000 hertz. Y los ultrasonidos son ondas de sonido que van mucho más altas y nosotros no las podemos escuchar, que incluso en el área médica o en su aplicación médica se miden en megahertz. Entonces, todas las aplicaciones diagnósticas de los ultrasonidos están basadas en la detección y representación de la energía acústica reflejada por interfase en el interior del organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el diagnóstico por imagen de ultrasonido se basa en que nosotros vamos a emitir, o el equipo tiene la característica de emitir ondas de sonido que van a viajar al interior del cuerpo y estas ondas van a interactuar con el tejido, con las diferentes partes de nuestro organismo, van a interactuar y van a generar ecos. Estos ecos van a regresar al equipo y es lo que se va a interpretar como una imagen. La diferencia de interacción del sonido con los diferentes tejidos es lo que a nosotros nos da una imagen o nos permite la formación de una imagen en el computador. Como les decía, las frecuencias de aplicación diagnóstica van de 2 a 15 megahertz, que son frecuencias de sonido bastante altas. El sonido, entonces, es el resultado de la energía mecánica que viaja a través de la materia en forma de ondas. La distancia entre puntos correspondiente de la curva de tiempo se define como una longitud de onda y el número de ciclos completos es la frecuencia, lo que les hablaba, ¿verdad? Esta frecuencia, su unidad de medida es el hertz o hertz. Los sonidos se van a propagar de forma distintas dependiendo del medio en el que ellos van viajando. Entonces, estos sonidos emplean descargas breves o pulsos de energía que se transmiten en el cuerpo y van a interactuar, ¿verdad?, de ciertas formas dependiendo del tejido. La velocidad a la que se desplaza la onda de presión a través del tejido es muy variable y está influida por las propiedades físicas del tejido. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que las ondas de sonido, ¿verdad?, generadas o emitidas por el equipo de ultrasonido, van a interactuar en el interior de nuestro cuerpo, es decir, ellas van a llegar al área de tejido adiposo, van a llegar al área de un órgano sólido, van a llegar a un área líquida, ¿verdad?, en diferentes tipos de tejidos en el interior del cuerpo. Entonces van a haber tejidos, por ejemplo, aquí en este gráfico que tienen a su derecha, vamos a tener tejidos donde la onda de sonido llega y se refleja inmediatamente, es decir, que me producen ecos, ¿verdad?, directamente. Va a haber otro tipo de tejidos que van a producir una refracción del sonido, o sea, un cambio de dirección del sonido y no me van a dar ecos. Existe otro tipo de tejido que me va a reflejar ecos difusos, es decir, en diferentes direcciones, y va a haber otro tejido que va a absorber el sonido, es decir, que solamente va a seguir propagándose el sonido sin generar ecos. Entonces, esto es a lo que llamamos la impedancia acústica. El diagnóstico ecográfico se basa en la detección y representación de sonidos reflejados o ecos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta imagen que ustedes ven a su derecha, una fotito de ultrasonido, es gracias a que algunos tejidos me regresan ecos, otros tejidos no me regresan ecos, y por eso yo miro diferentes escalas de grises en la imagen. Eso me permite generar una imagen. En rayos X nosotros hablábamos de densidades, ¿verdad? Cada uno de los tejidos tenía una interacción con los rayos X y me daba densidades. En este caso, en los ultrasonidos, los tejidos que van a tener la capacidad o la propiedad de generar ecos. A esto se le va a llamar ecogenicidad.
Entonces van a haber tejidos que me van a reflejar los ecos inmediatamente y se van a ver muy brillantes en la imagen, se van a ver blancos. Van a haber tejidos donde el sonido se sigue propagando, o sea, sigue viajando y no me genera ningún eco, es en el caso de los líquidos, y se va a ver anecoico, es decir, se va a ver negro, como aquí en la imagen, que no tenemos un ejemplo que nos dice que aquí es la vejiga. Entonces, esta zona negrita quiere decir que hay líquido. Entonces, las ondas de sonido que venían viajando no hacen eco y más bien siguen viajando en el líquido, ¿verdad? Les decía que las ondas de sonido se propagan con mucho mayor facilidad en el líquido, de modo que el líquido no genera ecos. Y en la imagen, el área donde no genera ecos, ¿verdad? Se mira anecoico, se mira negro. Es decir, que el sonido viajó en un medio completamente homogéneo y no encontró una interfase para hacer eco y se mira anecoico. La reflexión de los ultrasonidos cuando se encuentra con una interfase acústica está determinada por el tamaño y las propiedades del tejido. Va a haber reflectores especulares que son interfaces grandes y relativamente lisas, entonces me va a dar un eco de como que fuera un espejo, o sea, directito. Le llega la onda de sonido y me lo refleja inmediatamente. Los reflectores especulares generalmente se ven blancos, entonces se mira hiperecogénico. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de un ultrasonido donde se mira una zona hiperecogénica, o sea, muy blanquita, quiere decir que es un reflector especular y en este caso es el diafragma. También voy a tener reflectores que se van o áreas de tejido que van a hacer reflejos o ecos difusos, ¿verdad? Es decir, que la onda de sonido llega y se refleja en diversas direcciones, o sea, me produce ecos, pero que van en diferentes direcciones, de modo que en la imagen se capta como una zona gris que se le denomina hipoecogénico. Es decir, me regresan ecos, pero que no son tan intensos, y por eso se mira con una coloración gris, ¿verdad? Por decirles en la imagen, ahorita siempre ustedes recuerden que cuando estamos empezando el estudio, ¿verdad? Vamos para introducirles, yo les hablo de grises, de blancos, pero médicamente no es la nomenclatura correcta, ¿verdad? Sino más que todo es para que ustedes lo entiendan. Entonces hablábamos que los reflectores difusos son los tejidos que me van a dar una imagen hipoecoica. La mayoría de los órganos, por ejemplo, aquí en la imagen tienen el hígado. Se mira hipoecoico, es decir, me hace una imagen gris. Entonces, ¿cómo está formado o cómo está constituido el equipo de ultrasonidos? Tenemos un componente, tenemos diferentes componentes, ¿verdad? Hay equipos así bastante grandes, ¿verdad? Y como les decía, también hay equipos portátiles, pequeñitos. El equipo tiene que contar con un área que se llama el transmisor, que está conectado a la energía, ¿verdad? Esta área del transmisor también está conectado o lleva la energía al transductor, ¿verdad? Estos aparatitos que están aquí conectados se van hacia unos cables que van hacia los transductores y llevan la energía, ¿verdad? A esta zona y controlan los pulsos de frecuencia, es decir, que aquí se genera la energía que va a convertirse en onda de sonido, ¿verdad? En energía mecánica, o sea, la energía eléctrica a la que está conectado el equipo se va a convertir en energía mecánica a través de ondas de sonido o representada en ondas de sonido. Luego tenemos los transductores, que son una parte, ¿verdad?, fundamental de este equipo. Los transductores es donde se genera o donde se convierte la energía eléctrica que viene, la vamos a convertir en energía mecánica porque los transductores son partes del equipo que cuentan con material piezoeléctrico, es decir, aquí están los cristales que tienen la capacidad de generar, ¿verdad? Al ser sometidos a energía eléctrica, ellos tienen la capacidad de generar potencial y de ese modo convertir la energía eléctrica en energía mecánica y generar las ondas de sonido. Entonces, este aparatito es el que toma el médico que está realizando el estudio, ¿verdad? Lo toma en la mano y lo coloca en el paciente. Entonces, aquí se generan las ondas de sonido, ¿verdad? Los pulsos acústicos dirigidos al paciente. Y también actúan como receptor.
A medida que las ondas de sonido ingresan en el cuerpo e interactúan con el tejido y regresan o producen ecos, entonces ellos también recepcionan esos ecos y lo pasan a la información al computador. Los transductores tienen formas distintas y también tienen frecuencias distintas, dependiendo cómo es la profundidad o cuál es nuestra necesidad según el estudio. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, este es el transductor convexo, tiene una frecuencia de 2 a 5 MHz, de modo que la longitud de onda es amplia y eso le permite llegar a profundidades de hasta 30 centímetros. Generalmente el transductor convexo se utiliza en la mayoría de los ultrasonidos abdominales, obstétricos, ¿verdad? Zonas del cuerpo donde tenemos que ver o precisamos ver a mayor profundidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, el lineal. El transductor lineal tiene frecuencias más altas, ¿verdad? Vamos de 6 a 15 MHz. Entonces son frecuencias bastante altas, entonces la longitud de onda es más corta, de modo que la profundidad es menor. Entonces me permite ver áreas superficiales como las mamas, la tiroides, partes blandas, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que yo voy a revisar, utilizo diferentes tipos de transductor. Aquí también tenemos los endocavitarios, que son especiales para valoración transrectal o valoración transvaginal. Tenemos los sectoriales, que sirven mucho para la valoración cardíaca. Entonces, cada uno pues tiene su función y su área de trabajo. Y también tenemos el otro componente del equipo de ultrasonido, es el receptor, ¿verdad? Es el computador que me va a detectar y amplificar las señales del voltaje en el transductor producidos por ecos que regresan y chocan con este. O sea, me capta la información que me manda la información que está captando el transductor para convertirla en una imagen en tiempo real, donde me va a dar una imagen en escala de grises o básicamente la representación de ecos en brillantez, o sea, zonas más brillantes donde se reflejó el eco muy intensamente y zonas cuando no hay ausencia de ecos que se van a ver anecoicos, ¿verdad? Entonces los ecos que vuelven de tejidos más profundos son más débiles que los que vuelven de estructuras superficiales. Entonces el equipo me registra estas señales y me las da en una imagen uniforme para la interpretación diagnóstica. Los modos de representación de la imagen, o sea, los modos de trabajo, son la forma en que podemos obtener las imágenes. En sus inicios, los ultrasonidos tenían una forma de representación que se llamaba el modo A o modo análogo. Entonces, el modo A era un modo que se empleaba anteriormente y me daba una información en señales de puntos. Ya después se empleó el modo M, como les decía yo, una de las primeras utilidades o de las funciones del ultrasonido fue en el área obstétrica para detectar el corazoncito del bebé. Entonces, uno de los modos principales era el modo M, que es la M por movimiento. O sea, me representaba imágenes en movimiento en tiempo real, como son las válvulas cardíacas, y me daba una imagen en un plano cartesiano donde se miraba las longitudes de movimiento, las ondas, perdón, de movimiento en un plano de tiempo. Entonces, teníamos el modo M, que es el de movimiento, su principal aplicación es en las válvulas cardíacas, y también teníamos el modo B, que el modo B viene de la palabra bright, de brillantez, ¿verdad? O brillante, y nos permitía ver una imagen en escala de grises, ¿verdad? Donde las señales de mayor intensidad eran blancas o son blancas, la ausencia de señales negras y las señales intermedias son grises. Me da imágenes que me permite ver el interior del cuerpo en 2D. Entonces, aquí tenemos una imagen de ultrasonido del modo M. Entonces, el modo M lo que me da es una imagen de
ondas de movimiento que me están evaluando el movimiento de una parte del cuerpo, entonces se hace una representación gráfica en ondas en un plano cartesiano de tiempo y distancia. Entonces vamos a ver un ejemplo de este modo M para que ustedes lo vean. Me avisan si se les proyecta el video, por favor. Vamos a ver, aquí está. ¿Lo escuchan el video? A ver, ¿escuchan el video? Ahorita le voy a poner, está en pausa. Cuando estaba sin pausa, ¿sí se escuchaba? Ok, entonces vamos a subir. Ok. Aquí en la imagen ustedes ven el lado izquierdo, este es el modo B, es decir, estamos viendo la imagen en tiempo real. Sin embargo, están aplicando en el lado derecho el modo M. El modo M está registrando el movimiento de esas válvulas cardíacas. Bien, entonces como observaron en el video, ¿verdad? Este tipo de modo de trabajo es muy utilizado en el área del corazoncito, ¿verdad? En los movimientos de las válvulas cardíacas. Luego el modo B, ¿verdad? Es la ecografía en tiempo real. La mayoría de los estudios de ultrasonido se inician y se realizan en modo B, que es el modo de trabajo para obtener imágenes del cuerpo en 2D y nos da una imagen en tiempo real que nos permite evaluar tanto anatomía como el movimiento. Si ustedes se fijaron en la imagen del video, en la izquierda, se miraba cómo se movían, ¿verdad? La contracción de las válvulas de la aurícula y los ventrículos y lo mirábamos en tiempo real. Entonces, el modo B me va a dar una imagen, ¿verdad? Que está representada por diferentes escalas de brillantez. Y hablábamos que vamos a ver zonas más brillantes, como en esta imagen. Este es el diafragma. Vamos a ver unas zonas que van a ser en escala de grises, ¿verdad? Que se va a llamar hipoecoico cuando lo vemos gris. Y vamos a ver zonas que no me reflejan ecos y se va a ver negro anecoico. Esta es una imagen del cuadrante superior derecho donde se observa el pulmón, el diafragma, el hígado y el riñón derecho. Cabe destacar ahorita que cuando nosotros vemos una imagen, una fotito del ultrasonido,
va a depender, esta toma de la imagen va a depender del corte que hizo el médico que estaba haciendo el estudio al momento de capturar la imagen. Por eso les digo que los ultrasonidos son operador dependiente, es decir, que quien va a hacer el diagnóstico es quien hace el ultrasonido. El médico que está realizando el estudio, él tiene que hacer diferentes cortes de imagen durante su valoración, ¿verdad? Hacer cortes transversales, cortes longitudinales, para ubicarse, para ubicar la lesión o para ubicar el órgano, y él hace su interpretación y su diagnóstico, que es lo que ustedes van a recibir en un reporte. Ya con solo ver una fotito, quizá no, o ahorita pues en su posición de estudiantes que están empezando la valoración de estudios diagnósticos, va a ser un poco difícil ubicarse en espacio, ¿verdad? Solo con una fotito, ¿verdad? Ya una vez que se está haciendo el estudio es cuando nosotros empezamos a ubicarnos más. Porque, por ejemplo, en esta imagen, para la izquierda de la fotito sería craneal y para la derecha de la fotito sería caudal, o sea, los pies del paciente para la derecha y la cabeza para la izquierda, pero es una imagen que está tomada en tiempo real, de modo que la posición en la que el médico puso el transductor es lo que nos generó la imagen. Ya, o sea, no es como en el ultrasonido, en el rayo X que yo les decía, cómo la podían revisar, leerla, cuál era derecha, cuál era izquierda. Ya en el ultrasonido cambia. Entonces vamos a ver un videito para que ustedes vean cómo se trabaja en el modo B. Me dicen si escuchan. Pueden interrumpir si no escuchan, ¿ok? No se escucha, doctora. Escucha. Entonces, jóvenes, lo que aquí les estaba explicando la doctora, ¿verdad? Ustedes vieron que en la parte izquierda está una imagen estática, ¿verdad? Una imagen que está ahí detenida, donde la doctora ya captó lo que quería observar en la imagen, y en la derecha ella empieza a hacer un ejercicio donde va modificando diferentes parámetros en el tablero para obtener una imagen más clara para su diagnóstico. Entonces, por esto mismo también podemos decir que es operador dependiente. El médico que está realizando el estudio tiene que tener la capacidad de manipular, ¿verdad?, el equipo para obtener imágenes ideales para la lectura o para su diagnóstico. Tenemos las ganancias, ¿verdad?, que es lo que ella estaba moviendo acá, que es la energía que se está empleando para la generación de sonido,
vamos a tener el contraste, el brillo, la profundidad, podemos hacer medidas, podemos escribir, ¿verdad? Podemos mejorar la imagen dependiendo de lo que estemos evaluando. En este caso es una imagen del cuello, se está utilizando un transductor lineal donde se observa el lóbulo izquierdo de la tiroides. Esto que está acá es el lóbulo izquierdo de la tiroides y si ustedes se fijaban cuando estaba el video corriendo, se miraba que había un movimiento acá en esta zona anecoica porque ahí estaba la carótida, ¿verdad? Están las pulsaciones de la carótida que la estábamos viendo en tiempo real y se mira anecoico porque hay líquido dentro de la carótida que es la sangre. Entonces ese era, jóvenes, el modo B. Y también tenemos el modo Doppler. El modo Doppler es un modo de trabajo que nos permite observar estructuras en movimiento rápido. Como ustedes vieron en el modo B, el interior del vaso sanguíneo se miraba anecoico porque es líquido que aunque tiene componentes pequeños como son los hematíes de la sangre, son componentes que van muy rápido, van en movimiento muy rápido, entonces generan ecos muy débiles que se dispersan y no los capta el modo B. Entonces, para esto tenemos el modo Doppler, que me permite obtener una imagen de estas estructuras, ¿verdad? Nos da unos cambios de frecuencia del sonido dispersado por objetos en movimiento y funciona midiendo las ondas sonoras que se reflejan por estos movimientos, estos objetos en movimiento, o sea, el interior de la sangre. Perdón. Este modo de trabajo Doppler lo vamos a poder ver en un espectro de frecuencia que va a ser este trazo, que me va a permitir medir velocidad y dirección del flujo, y también voy a tener un Doppler en flujo color, que va a ser esta representación en escala de colores, donde vamos a observar que hay una representación de... No. Apagamos apagamos los micrófonos. Hopefully their cheese is good. We have to watch How to Train Your Dragon. Entonces, jóvenes, lo que les decía es que este Doppler Color me va a permitir ver una imagen en colores dependiendo si la sangre va acercándose al transductor o va alejándose del transductor. She had 2 big drinks. Vamos a silenciarlos porque se me escuchaba ruido de fondo. Ok, entonces, ¿verdad? Una vez que ya vimos los modos de trabajo del ultrasonido, vamos a ver lo importante de esta clase. La seguridad que nos dan los ultrasonidos. Es una prueba de imagen segura, ¿verdad? No es invasiva, no utiliza radiación, permite procedimientos de imagen estándar para la valoración fetal. Podemos utilizarla en el área obstétrica desde el inicio del embarazo hasta su fin. El riesgo biológico es muy, muy, muy bajo, que está relacionado con la capacidad de generar calentamiento de los tejidos. Sin embargo, va a depender del tiempo de exposición y tiene que ser tiempos muy exagerados. Generalmente ya la práctica médica no tarda tanto hacer un ultrasonido, o sea, no pasamos en la misma zona de una parte del cuerpo por más de 3 horas, más de 4 horas, o sea, que sea ya tardarse un tiempo exagerado, ¿verdad? Entonces eso ya puede generar un calentamiento del tejido, que es el riesgo biológico que tiene, pero pues no llega a quemaduras. Entonces, por eso se habla que el riesgo biológico es muy, muy bajo, que generalmente pues no se llega a esos niveles. Y esto es lo central, el corazón de la clase. Lo que necesito que se aprendan muy bien es esto, ¿verdad? La nomenclatura que vamos a utilizar. Les dije que vamos a hablar de ecogenicidad. La ecogenicidad es la capacidad de cada uno de los tejidos de generar ecos. Vamos a tener anecoico o anecogénico, son zonas del cuerpo que no reflejan ecos, las zonas líquidas, por ejemplo, la vejiga con orina, el interior de un quiste, ascitis, si hay líquido libre dentro del peritoneo, el líquido lo vamos a ver anecoico, ¿verdad? Hipoecoico o hipoecogénico
O sea, se puede decir de cualquiera de las dos formas, hipoecoico o hipoecogénico, está bien dicho. Entonces son estructuras que reflejan ecos, ¿verdad? O muy pocos ecos y los vamos a ver como un gris. Hiperecoico o hiperecogénico son estructuras que reflejan muchos ecos, entonces lo vamos a ver blanco o casi blanco. Y también tenemos este término que nos sirve para comparar la ecogenicidad de dos tejidos, ¿verdad? Diferentes. Entonces hablamos de isoecoico o isoecogénico, que son estructuras anatómicas diferentes que tienen el mismo comportamiento al reflejar los ecos, o sea, tienen el mismo tono de gris en la imagen. Por ejemplo, si yo estoy observando un tumor, ¿verdad? De tejidos blandos, por ejemplo, un lipoma, y yo lo quiero comparar con el tejido adiposo y tienen la misma tonalidad de gris, entonces yo puedo decir que se observa esta masa isoecoica al tejido graso, ¿verdad? Entonces yo estoy diciendo que tiene la misma ecogenicidad que el tejido graso. Acá tenemos un ejemplo en la parte izquierda de su pantalla, ustedes ven una imagen de ultrasonido donde se observa una imagen hipoecoica, o sea, gris, una imagen o una zona de la imagen anecoica, negro, y una zona de la imagen hiperecoica, blanco, ¿verdad? Entonces, aquí hipoecoico es el hígado. Acá tenemos el interior de la vesícula biliar, o sea, hay bilis, hay líquido, es anecoico, y tenemos una imagen redondeada hiperecogénica o hiperecoica, que es un cálculo en el interior de la vesícula. Y aquí tenemos en la derecha de abajo, en la parte derecha baja de su pantalla, vemos una imagen donde está el hígado, que es hipoecoico, y vemos también el riñón derecho, que el parénquima es hipoecoico, y la médula del riñón es hiperecoica. Pero lo que les quiero mostrar en esta imagen es que si comparo el parénquima del riñón con el parénquima hepático, entonces yo puedo decir que son isoecoicos, o sea, tienen la misma ecogenicidad, la misma tonalidad de gris. Entonces es importante que ustedes sepan se relacionen con la nomenclatura, porque cuando ustedes estén en el área ya clínica, ustedes van a indicar ultrasonido y les va a regresar un reporte, ¿verdad? El radiólogo o el médico que hizo el ultrasonido les va a dar un reporte donde la descripción de lo que encontró o de los hallazgos que está viendo, van a haber descripciones con terminología, ¿verdad? De ultrasonido, entonces ustedes es importante que sepan interpretarlo, ¿verdad? Aunque ya los reportes pues llegan con un diagnóstico o una un presunto diagnóstico, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a indicar ultrasonido? En el embarazo, en el abdomen, que podemos valorar para hacer una valoración de órganos abdominales sólidos como el hígado, el vaso, el páncreas, los riñones, los ganglios linfáticos, la vesícula biliar, las paredes intestinales, los procesos inflamatorios, la tiroides, las mamas, a nivel musculoesquelético para valoración de tejidos blandos, de tendones, de ligamentos, la pelvis, el útero, los ovarios, en los varones la próstata, el sistema vascular, podemos hacer Doppler carotídeo, Doppler arterial, Doppler venoso, las partes blandas, podemos evaluar en el área pulmonar, también tiene su funcionalidad, y también para la toma de biopsia o citología dirigidas en tumores o zonas inflamadas. Como es un estudio que se observa una imagen en tiempo real, es por eso que facilita la toma de biopsias para evaluar dónde se está tomando el sitio de punción, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora, ustedes van a dejar a un lado a Pedrosa, no tan olvidado, porque, ¿verdad? Hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando los rayos X, pero vamos a empezar a familiarizarnos con Carol Rumack, que es el libro de ecografía, ¿verdad? Si lo pueden descargar, si alguien pues tiene la posibilidad o la intención de comprarlo, excelente. Y es el libro, ¿verdad?, que vamos a utilizar en el área de ultrasonidos. Hasta acá, jóvenes, ¿alguna pregunta? Ninguna, doctora. ¿Todo bien? Ok, excelente. Entonces, les voy a dar 5 minutitos, ¿verdad? Si quieren beber agua, si quieren ir al baño, alguna cosita rapidita y regresamos porque tenemos otra clase. Recordemos que estamos sustituyendo las 2 horas que perdimos en el Día de las Madres, ¿verdad? No fueron perdidas porque aprovecharon estar con sus mamitas, pero toca, ¿verdad? Estar aquí ahorita en la noche.
Entonces, nos vemos en unos 5 minutitos para que hagan algo, o quieren 10 minutitos. 10 minutos, doctora, mejor. 10 minutos, perfecto. Entonces nos vemos al ratito. Perfecto. Entonces vamos a continuar con uno de los ultrasonidos que se realizan bastante en la práctica médica, sobre todo en el área de emergencia, en la evaluación de pacientes que han tenido un trauma, ¿verdad? O un politraumatismo o un trauma abdominal, y la utilidad de este método diagnóstico en la evaluación de estos pacientes. Entonces, compartir la pantalla. Me confirman si se mira la presentación y si me siguen escuchando bien. Listo. Miran la pantalla, ¿verdad? Miran la presentación. Sí. Ok. Entonces vamos a hablar del ultrasonido de emergencia IFAST. Este ultrasonido, ¿verdad? Por su sigla en inglés, es una evaluación focalizada extendida con la ecografía en trauma. Entonces, como su nombre lo dice, vamos a evaluar a pacientes que tienen antecedentes de un trauma abdominal, precisando o identificando solo sitios de interés. No es lo mismo hablar de un ultrasonido abdominal que de un ultrasonido IFAST. Son estudios de ultrasonido distintos porque emplean un tiempo diferente de estudio. El objetivo fundamental de este tipo de ultrasonido es detectar el líquido libre en la cavidad abdominal, detectar líquido en el pericardio, aportar datos para toma de decisión quirúrgica urgente, descartar neumotórax y detectar lesiones viscerales, por ejemplo, sangrado intraparenquimatoso, laceraciones o hematomas. Tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 100%, ¿verdad? Evaluando a los pacientes en su llegada a la emergencia. La ventaja de este ultrasonido es que es un método de exploración rápido, no es invasivo, no necesita preparación previa del paciente, se puede realizar en cualquier paciente sin necesidad de movilizarlo, es decir, podemos hacerlo incluso en la sala de emergencia, una vez que llevan al paciente, ¿verdad? A la cama de shock, ¿verdad? O al área de emergencia, podemos hacer la evaluación ecográfica en ese preciso momento, es decir, lo van canalizando, lo van examinando y el radiólogo o el médico, ¿verdad?, que está atendiendo al paciente puede hacer ahí mismo el ultrasonido sin problema. Actualmente la mayoría de las áreas de emergencia cuentan con un equipo de ultrasonido portátil para estos casos, ¿verdad? El abordaje de estos pacientes. Puede repetirse las veces que sea necesario, ¿verdad? Hablamos que es un estudio que no tiene radiación, dependiendo de la clínica o dependiendo de cómo esté el paciente, ¿verdad? Podemos repetirlo si lo amerita y no requiere medios de contraste. Las indicaciones de cuándo realizar este tipo de ultrasonido es en pacientes con traumatismo toracoabdominal cerrado o penetrante, cuando hay sospecha de taponamiento cardíaco, cuando hay sospecha de hemotórax o neumotórax, en pacientes con hipotensión de origen desconocido y en pacientes con traumatismo toracoabdominal en mujeres gestantes. Cabe destacar que si estamos abordando a una paciente que está embarazada con un antecedente de un trauma, también vamos a agregar a lo que se evalúa en el ultrasonido IFAST, vamos a agregarle una valoración de el área obstétrica, es decir, revisar al bebé que tenga su frecuencia cardíaca en parámetros normales, que esté vivo, y revisar la placenta, ¿verdad? Porque cuando hay un trauma abdominal en una paciente gestante, pueden haber hematomas retroplacentarios o pueden haber desprendimientos de placenta que es un peligro, ¿verdad? Para el bebé y para la madre. Y la contraindicación del ultrasonido IFAST es cuando haya necesidad urgente de la parotomía, es decir, que cuando el cirujano o el emergenciólogo o el médico que está evaluando al paciente considere que lo que necesita el paciente es ir a quirófano, ¿verdad? Entonces no hay tiempo que perder, no hacemos el ultrasonido. Este ultrasonido, ¿verdad? Hay dos denominaciones, por decirles así.
tenemos el ultrasonido FAST, que es cuando se hace el ultrasonido basado solamente en el área abdominal. Cuando hacemos un ultrasonido solamente del abdomen, tenemos que hacerlo en un tiempo aproximado de 3 a 5 minutos. Recuérdense que estamos evaluando en un paciente en un contexto de trauma donde la información que necesita el médico tratante es precisa para evaluar una actitud, ¿verdad? A seguir, una actitud de tratamiento a seguir. Y la versión extendida es cuando al área abdominal vamos a agregarle una evaluación del área torácica, que lo vamos a hacer con aproximadamente en 3 minutos. De modo que si hacemos todo el ultrasonido y FAST nos tenemos que tardar entre 6 y 8 minutos y tiene una sensibilidad para la detección de neumotórax de un 98%. Entonces, este ultrasonido lo vamos a realizar en 4 puntos, ¿verdad? Específicos del abdomen, que van a ser las ventanas de exploración. Vamos a tener la ventana pericárdica o subxifoidea, vamos a tener la ventana del cuadrante superior derecho, donde vamos a evaluar el hipocondrio derecho, ¿verdad? O el espacio de Morrison, la ventana periesplénica, donde vamos a evaluar el espacio esplenorrenal, y la ventana suprapúbica, ¿verdad? Donde vamos a valorar el fondo de saco posterior, ¿verdad? El receso pélvico. Y si nos piden la versión extendida, vamos a evaluar el área torácica, además de estas 4 ventanas. Entonces, la ventana pericárdica vamos a colocar el transductor en el área subxifoidea y lo vamos a inclinar cranealmente para evaluar sobre todo el corazón. Entonces, vamos a evaluar a nivel de epigastrio, el lóbulo izquierdo del hígado, los grandes vasos, el corazón y el espacio pericárdico, ¿verdad? Con la finalidad de evaluar o descartar la presencia de líquido pericárdico, ¿verdad? Entonces, en la imagen que ustedes tienen a la izquierda, miran una imagen en modo B, que se observa el corazón con sus cavidades, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y la aurícula derecha. De modo que nosotros en esta evaluación, recuérdense que es una evaluación en tiempo real, aquí ustedes lo que ven es una imagen estática, ¿verdad? Una foto tomada, pero en tiempo real vamos a ver el movimiento, ¿verdad? De las cavidades cardíacas, de las válvulas, y vamos a evaluar el pericardio, el contorno, ¿verdad? Del corazón debe verse así como un contorno ecogénico que va alrededor, ¿verdad? Una pared fina que va alrededor. Cuando nosotros observamos un área anecoica en el espacio pericárdico, entonces eso nos orienta que hay un taponamiento cardíaco porque hay un derrame pericárdico. Recordemos que estamos evaluando un paciente con trauma, entonces si encontramos un derrame pericárdico, la sospecha clínica es que presencia de líquido se trata de sangre, ¿verdad? Entonces este derrame pericárdico puede poner en riesgo la vida del paciente. Es por eso que a medida que nosotros estamos explorando, nosotros vamos diciéndole al emergenciólogo o al médico tratante lo que vamos hallando según los hallazgos que vamos obteniendo según las ventanas. Entonces, si nosotros vemos esta imagen con presencia de líquido en el área pericárdica, entonces le decimos, ¿verdad?, al médico tratante que está positivo para derrame pericárdico. Luego, inmediatamente nos vamos al área del cuadrante superior derecho, donde vamos a evaluar la ventana del espacio de Morrison, ¿verdad? Colocamos el transductor en la línea media axilar y podemos hacer barridos en cortes longitudinales de la zona para evaluar el hígado, el riñón derecho, el espacio hepatorrenal o el fondo de saco de Morrison y el receso costofrénico derecho para evaluar derrame pleural. O sea, en este mismo sitio vamos a evaluar todas estas órganos de una forma rápida. Entonces, aquí tenemos la ventana del espacio de Morrison. Tenemos en el lado izquierdo de su pantalla, se mira una imagen de la normalidad, donde se observa el hígado hipoecoico, ¿verdad? Es una imagen que ya la habíamos visto en la clase pasada. Esta zona es el hígado, que tiene que tener una ecogenicidad homogénea y es hipoecoico. Vamos a ver el riñón derecho, que está contiguo al hígado, o sea, está más caudal en la zona más inferior del hígado, está el riñón derecho. Vamos a ver el espacio de Morrison, que es un espacio que divide, ¿verdad? O que está entre el hígado y el riñón derecho. Debe verse así fino.
Vamos a ver también el diafragma y vamos a ver el ángulo costofrénico derecho, el pulmón. Vamos a ver acá que se tiene que ver como una zona hipoecoica. Entonces, si nosotros observamos un área anecoica, recordemos que anecoico es líquido en el espacio de Morrison, entonces eso me orienta que hay un sangrado en el peritoneo, ¿verdad? Un hemoperitoneo, y tengo que decirle, ¿verdad? Reportar que ahí está patológico en la zona de la ventana del espacio de Morrison. También a este nivel, ¿verdad? Aquí vamos evaluando, es que hay otra imagen donde se observa líquido en el espacio de Morrison, esta zona anecoica, que no es normal, ¿verdad? Aquí tenemos el hígado, el riñón derecho y vemos el líquido anecoico en el espacio de Morrison. También este líquido puede presentarse de diferentes formas. Por ejemplo, aquí tenemos un área que se mira ecogénica cuando estamos con un sangrado en fase aguda. Entonces se mira la sangre no se va a ver totalmente anecoica, sino que se va a ver así ecogénica, pero vemos que es un área que está separando o anatómicamente no se ve contiguo el riñón del hígado. Y aquí tenemos en fase tardía cuando se mira el líquido, ¿verdad? Libre en el espacio de Morrison anecoico. También en esta zona, como les decía, vamos a evaluar si hay derrame pleural cuando valoramos el ángulo costofrénico derecho, este que está en su imagen, en la imagen que ustedes están viendo, se mira la presencia de líquido anecoico en el espacio pleural. Este es el diafragma, el hígado, acá el área que está, a ver, vamos a poner el cursor, el puntero. Ok, entonces esta área que está anecoica es derrame pleural, es líquido en el espacio pleural. Vamos a tener el pulmón y tenemos el hígado. Esto en tiempo real incluso se mira, ¿verdad? En el movimiento de las estructuras y también vamos a poder evaluar en diferentes ángulos para calcular volumen de forma muy rápida. En esta misma zona, cuando estamos evaluando esta ventana del espacio de Morrison, vamos a evaluar órganos sólidos que tenemos a este nivel, como es el hígado. El hígado es un órgano sólido bastante grande. Estadísticamente es de los órganos que pueden sufrir daño en un trauma abdominal. Tenemos que primero está el vaso, que sufre daño con mayor frecuencia, luego el hígado y después el intestino delgado. Entonces son órganos que debemos evaluarlos rápidamente, ¿verdad? Para encontrar o detectar posibles hallazgos. Entonces, cuando nosotros evaluamos el hígado tiene que tener una ecogenicidad hipoecoica, pero debe ser homogénea. O sea, el gris, la tonalidad de gris tiene que ser pareja, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con una ecogenicidad homogénea hipoecoica. Entonces, si vemos en el hígado una zona que está más hipoecoica, o sea, se mira más oscura, está diferente, entonces en el contexto de trauma me puede indicar que hay un hematoma, ¿verdad? Y más si está asociado a la presencia de líquido libre, entonces yo puedo o me hace sospechar que lo que está sangrando es el hígado por una lesión, ¿verdad? Entonces podemos observar laceraciones perivasculares paralelas a las ramas de las venas hepáticas y vena porta, hematomas subcapsulares, pericapsulares o aislados, y podemos ver hemorragias recientes que cuando están en fase aguda, lo que voy a ver en el cambio de la tonalidad de la ecogenicidad del hígado, voy a ver que se va a ver más hiperecogénico. Por ejemplo, acá en esta imagen, nosotros tenemos una visualización del cuadrante superior derecho donde se mira el riñón derecho y se mira el hígado. Pero si ustedes se fijan aquí donde dice hígado, ¿verdad? Liver, se mira como un área más ecogénica o más clara que el resto del hígado. Entonces, esto en el contexto de trauma me puede indicar que ahí hay un sangrado agudo, un hematoma, ¿verdad? Que está en el parénquima hepático y por eso hay un cambio de la ecogenicidad a este nivel en fase aguda. Aquí otro ejemplo del derrame pleural, vemos el hígado, ¿verdad? Vemos el diafragma y vemos el líquido libre en el espacio pleural. Esto es lo que les explicaba, con una fotito, ¿verdad? No se estresen si ustedes sienten o tienen la percepción de que no le entienden a la imagen porque no la ubican bien. Recuerden que este tipo de estudio es un estudio dinámico, o sea que a medida que el médico tratante mueva su mano, ¿verdad? Y mueva el transductor en diferentes ángulos, va a tomar la imagen de diferentes
ángulos. Entonces, en la fotito no se estresen si ahorita pues no se ubican bien, ¿verdad? Pero lo que quiero que ustedes identifiquen son las ecogenicidades donde vemos el líquido anecoico, o sea, se ve en negrito, y vemos la ecogenicidad hipoecoica del hígado. Luego, inmediatamente, acuérdense que esto es rápido, ¿verdad? Hasta ahorita lo estamos explicando, pero en la práctica debe ser una evaluación rápida. Luego nos vamos a la ventana del espacio esplenorenal. Entonces aquí, ¿verdad? Nos ubicamos con el transductor en la línea media axilar y vamos a ubicar o vamos a evaluar rápidamente estructuras del cuadrante superior izquierdo, como es el vaso, el riñón izquierdo, la corredera parietocólica izquierda, gotera parietocólica izquierda y el receso costofrénico izquierdo, para evaluar o descartar derrame, para evaluar o descartar líquido libre, ¿verdad? Y para evaluar que no hayan daño en los órganos sólidos. Entonces aquí tenemos una imagen donde se observa a su izquierda la normalidad. Vemos el vaso, que hipoecoico, es un órgano sólido, debe tener una ecogenicidad homogénea. Generalmente es isoecoico al hígado, tienen la misma ecogenicidad, son hipoecoicos. Vamos a ver el riñón izquierdo y el espacio esplenorenal en medio de los dos órganos. Y si encontramos o vemos el hallazgo de una zona anecoica en medio de estos órganos, ¿verdad? Es positivo para un líquido libre. Y ya saben ustedes que en el contexto de trauma me orienta que hay un sangrado en el peritoneo por el trauma. Algo está sangrando, ¿verdad? Y también vamos a evaluar rápidamente los órganos sólidos, el riñón y el vaso. Vamos a evaluar que la ecogenicidad sea homogénea y si encontramos áreas hipoecoicas, como en este ejemplo de su derecha, donde se observan zonas que están más oscuras que el resto del parénquima, entonces eso me puede orientar a que hay hematomas intraparenquimatosos o subcapsulares y pericapsulares, y también puede haber líquido periesplénico o área heterogénea en el parénquima que me orienten que hay una afectación. Acá tenemos otro ejemplo de un traumatismo esplénico donde se observa el vaso hipoecoico y adyacente a él se observa una imagen en semiluna ligeramente hiperecogénica y ese es un hematoma esplénico que está en fase aguda y hay un área, ¿verdad?, que ya está un poco más líquida en la sangre y por eso se mira anecoica. Aquí tenemos otra imagen de un traumatismo esplénico donde se observa el vaso hipoecoico y se visualiza un área del parénquima más hipoecoica con un área hipoecoica o anecoica alrededor, ¿verdad?, del vaso, y eso me orienta que aquí hay un hematoma, hay un trauma del parénquima y está sangrando. Hay líquido libre en la zona periesplénica. Tenemos otras imágenes del vaso donde se observan áreas hipoecoicas en el parénquima esplénico y eso me orienta que hay sitios de hematomas por el trauma, ¿verdad? Entonces tenemos que detectar este tipo de imágenes en el trauma rápidamente para evaluar, ¿verdad? Y decir al médico tratante la condición del paciente. Y tenemos otra imagen donde se observa un área anecoica que está en el interior de la cápsula del vaso asociado a un área más hiperecogénica o un cambio de ecogenicidad en el vaso. Si ustedes ven, esta zona se mira más clara que el resto del parénquima y eso me orienta que hay un hematoma en fase aguda del parénquima con un sangrado intracapsular, ¿verdad? Está ahí en la cápsula del vaso, está sangrando. Tenemos un derrame pleural izquierdo. Recordamos que también en este mismo nivel evalúo los órganos, evalúo que no haya líquido libre en la cavidad peritoneal y evalúo el ángulo costofrénico izquierdo. Aquí tenemos una imagen donde se observa el vaso, esta zona hipoecoica, y vemos un área anecoica que está en el espacio pleural. Esto es un derrame pleural, un líquido, ¿verdad?, en el espacio pleural de volumen importante. Como les decía, en tiempo real incluso podemos medir rápidamente y darle un aproximado al médico tratante del volumen que hay de líquido libre en o de derrame pleural. Luego nos vamos a la ventana suprapúbica, ¿verdad? Colocamos el transductor
está haciendo ahí un corte un corte sagital, ¿verdad? Longitudinal en el área suprapúbica. Aquí vamos a evaluar la vejiga. En ocasiones la vejiga va a estar llena o va a estar vacía, dependiendo cómo llegue el paciente. Recordemos que es un estudio que lo estamos haciendo de emergencia. No tenemos que preparar al paciente. Entonces, según las condiciones que presente en ese momento, vamos a poder evaluar vejiga. Vamos a ver el espacio rectovesical en los varones y el fondo de saco de Douglas en la mujer. Acá tenemos una imagen a su izquierda donde se observa la vejiga. Recordemos que la vamos a ver anecoica por el interior, ¿verdad? Líquido de la orina. Y posterior a la vejiga tenemos el útero. Incluso en este caso la paciente tiene un dispositivo intrauterino que se mira como una imagen hiperecogénica. Ahí, ¿verdad? Esa imagen lineal hiperecogénica es un DIU. Vemos el útero y posterior al útero está el fondo de saco de Douglas, que generalmente se mira así con una ecogenicidad hiperecoica por el gas del intestino, ¿verdad? Entonces esto es lo normal. Sin embargo, si vemos una zona anecoica en el fondo de saco de Douglas, nos orienta que hay líquido, ¿verdad? Líquido libre, y en el contexto de trauma, pues eso le traduce al médico tratante que hay un sangrado, que algo, ¿verdad? Está sangrando en el peritoneo. Luego aquí tenemos una imagen de una ventana suprapúbica en el varón. Tenemos la vejiga y vamos a ver el receso rectovesical en el varón, donde se tiene que observar únicamente la presencia de gas intestinal. Esta zona hiperecogénica es la presencia de gas intestinal, y si vemos una zona anecoica fuera de la vejiga, ¿verdad? Anecoica dentro de la vejiga es normal, es la presencia de orina, y una zona anecoica fuera de la vejiga nos orienta que hay líquido libre en el peritoneo, en la cavidad abdominal, y en el contexto de trauma, pues es un sangrado. También, como les decía, podemos hacer una versión extendida del ultrasonido FAST, donde vamos a evaluar la zona torácica, ¿verdad? Ya hicimos una evaluación rápida en la evaluación del ultrasonido de abdomen, ¿verdad? Cuando valorábamos el ángulo costofrénico derecho y el ángulo costofrénico izquierdo, evaluábamos si no había derrame pleural. Pero también cuando hacemos la versión extendida vamos a utilizar o vamos a evaluar la presencia de neumotórax gracias a la utilización del modo M y con el transductor lineal. O sea, cambiamos de transductor y vamos a evaluar a nivel de la zona intercostales, o sea, en el área torácica, vamos a evaluar la presencia de neumotórax. Recordemos que neumotórax es la presencia de aire, ¿verdad? O la entrada de aire en el espacio pleural. Y entonces vamos a utilizar el transductor lineal para evaluar la pleura. Aquí nosotros tenemos el modo B en el lado izquierdo. En el lado izquierdo de la pantalla tenemos una evaluación con un transductor lineal del modo B a nivel del tórax. En el modo B, recuerden que es el tiempo real. Entonces vamos a ver una imagen en 2D en tiempo real. Entonces en esta imagen vamos a ver diferentes planos, ¿verdad? De la pared torácica, donde se observa la piel y el tejido celular subcutáneo. Vamos a ver esta línea hiperecogénica que es la pleura. En tiempo real nosotros vamos a ver un movimiento de esta línea hiperecogénica, vamos a ver cómo se desplaza o se desliza con el movimiento respiratorio, y vamos a ver el parénquima pulmonar como una zona hipoecoica, ¿verdad? Que tiene unas líneas horizontales que son las líneas A y unas líneas verticales que son las líneas B, y son las sombras normales del pulmón, del parénquima pulmonar. Cuando la limitación de esta parte de evaluación es porque vamos a hacerlo en la zona intercostal. Acá esta zona oscura, ¿verdad? Es la sombra de la costilla y la otra. Entonces ahí nosotros solo estamos evaluando entre la región intercostal. Y esto es lo normal en el modo B. Cuando nosotros evaluamos con el modo M, acuérdense que el modo M me permitía evaluar movimiento. Es una parte del ultrasonido que me permite evaluar movimiento. Entonces, en este caso, me va a traducir o me va a dar una imagen de movimiento de la pleura
parietal y visceral, ¿verdad? Cuando estamos respirando nosotros y tenemos nuestro espacio pleural normal, entonces lo que vamos a ver es ese movimiento sutil que me va a dar una imagen como en un signo ecográfico que se llama el signo de la playa, ¿verdad? O el signo del horizonte de la playa, donde el movimiento fino del pulmón y la línea pleural, ¿verdad? Va a ser la arena, como que aquí nosotros tenemos arena, luego, posterior a la línea pleural, ¿verdad? Va a corresponder a el tejido, la piel y el tejido celular subcutáneo, son líneas horizontales que no se están moviendo, entonces eso me va a dar como la visión del mar, ¿verdad? Entonces, esta imagen en modo M es la valoración normal del movimiento pleural, es decir, aquí está normal el espacio pleural, lo estamos viendo normal en la imagen del signo de playa. Sin embargo, cuando hay un neumotórax, entonces el espacio pleural está lleno de aire y entonces yo ya no puedo ver ese movimiento de la pleura. Entonces se me pierde completamente la playa. A su izquierda ustedes tienen en el modo M el signo de la playa, donde el movimiento fino del parénquima pulmonar y la pleura me da como una arenita, ¿verdad? O me simula una imagen como en arena y playa, y cuando hay neumotórax se pierde esa imagen. Entonces, esto es la imagen que yo estoy buscando para detectar neumotórax en el paciente. Entonces, cuando estoy haciendo el ultrasonido EFAST, voy a evaluar en diferentes partes de los espacios intercostales, tratando de detectar, ¿verdad? O descartar esta imagen patológica, que es el neumotórax. Lo normal es el signo de la playa. ¿Okay? Entonces, si el ultrasonido de fase es negativo, se recomienda un control de 6 a 12 horas posterior, dependiendo de la clínica del paciente, dependiendo de lo que evalúe el médico tratante. Si el paciente está hemodinámicamente estable y el médico tratante quiere hacer una evaluación profunda y puede mover a su paciente, puede hacerle una tomografía abdominal, que es un estudio más completo. Sin embargo, si él considera que no es pertinente mover al paciente, repetimos el ultrasonido. Si el ultrasonido FAST es positivo, ¿verdad? Dimos algún dato de hemoperitoneo, ¿verdad? O derrame pericárdico, derrame pleural, ¿verdad? O dimos algún dato patológico, lo ideal, ¿verdad? Según la evaluación es hacer una laparotomía, control de daños y tratamiento definitivo. Si es negativo, se puede evaluar al paciente para descartar otras causas de shock, ¿verdad? Continuar la reanimación. Y podemos, como les decía, repetir el estudio si fuese necesario, las veces que sea necesario, ¿verdad? Porque incluso puede ser que el paciente llegó o fue trasladado muy rápido y aún no vemos datos de sangrado y a las horas posteriores puede ser que ya podamos ver datos de sangrado en el paciente, y sobre todo si son pacientes que están hemodinámicamente inestables, es decir, no logran subir las presiones, entonces hay que averiguar de dónde está sangrando el paciente, ¿verdad? ¿Alguna pregunta acá, jóvenes? No, doctora. Bien. Entonces, esas son las dos clases que teníamos pendientes del Día de las Madres. Con esto, pues ya continuamos a nuestra organización normal del sílabo. Entonces, en la próxima clase, que es el viernes, ¿verdad? Vamos a hacer una actividad que es formativa, no vale puntos, pero espero pues que le pongan un poquito de interés, donde vamos a abordar imágenes de ultrasonido para hacer un poco de ejercicio de lo que evaluamos hoy. Entonces yo les voy a subir esa información para que en lo que tengan tiempo mañana, ¿verdad? O el jueves le dan una leidita para que hagamos esa actividad que es formativa. No tiene puntos, pero mientras ustedes lean un poquito más, va a ser más dinámica la actividad. Y entonces nos vemos el viernes, y el viernes hay una tarea que queda ya del viernes para la otra semana, pero pues igual del viernes yo les indico lo que vamos a hacer. Lo que quiero decirles con esto es que ya vamos al día con el sílabo, ¿ok? Entonces espero pues que hayan comprendido, que pasen buenas noches y pues nos vemos el viernes. Gracias por animarse a cumplir ahorita en esta hora. Yo sé que quizá tengan que estudiar otras cosas, pero pues sí es importante que nos hayamos puesto al día, ¿ok?